2018 vino el Día Mundial de la Juventud Adventista, el cual muchos recordarán que era denles de comer. Ahí tenemos la primera parte de la metodología de Jesús, que es suplir una necesidad. Lo tenemos claramente. En ese año era mi segundo año como director de ministerio personal, que les platiqué anteriormente, y quería aprovechar esta actividad para hacer algo un poco más trascendental, algo que llevara a mejores resultados. Así que esa foto que ven a un lado del flyer de la actividad es una iglesia en una comunidad que se llama Pochilá, en Mérida, bueno, cerca de Mérida, en Yucatán. Esa es una iglesia muy chiquitita, pero que son muy activos y estaban creciendo de una manera espectacular, de tantas personas que daban estudios bíblicos y bautizaban. Así que nos asociamos con ellos para encontrar cómo poder hacer una sinergia y aprovechar nuestras ventajas de cada uno. Básicamente la idea, el plan era el siguiente. Ellos le iban a pedir a sus amigos y vecinos recibir a unos chavos que venían de Mérida, o sea, de nosotros, para comer juntos. Y eso era todo. No había otra parte de la invitación. Por supuesto, aquí había jiribilla detrás de esta invitación. Así que vamos con el paso número 1, que era suplir una necesidad. Vamos a analizar este caso para ir aprendiendo y estudiando un poco cómo perfeccionar este método de Jesús. La necesidad era la comida, eso ya lo platiqué, y nosotros hicimos tortas y algunos hermanos nos ayudaron con otras cosas como tamales. Hasta ahí todo claro, ¿no? No hay mayor ciencia. Paso número 2, hacernos sus amigos. Aquí comienza la parte buena, porque es aquí donde no somos muy buenos, que digamos los adventistas, en hacernos amigos de las personas. Estas invitaciones que los hermanos de Pochilá les hacían a sus amigos ocurrían 2 semanas antes del Día Mundial de la Juventud Adventista. Mientras tanto, nosotros estamos teniendo capacitación para saber cómo llevar una conversación agradable con las personas con las que íbamos a comer. La intención de esta conversación era platicar de todo e ir identificando necesidades de la otra familia que nos estaba recibiendo y problemas de esa familia para después tomarlas y después de la platicadita, entonces dar el segundo paso en nuestra estrategia, que es ofrecerles, antes de irnos, el orar por ellos, decirles, nos encantó estar con ustedes, estuvo muy divertido, gracias por su amabilidad. Antes de irnos, quisiéramos orar por ustedes. Y ante esa amistad ya establecida, pues era más sencillo de que acepten el orar, porque lo recibían como un favor que le estamos haciendo, como algo que les estamos entregando. Es importantísimo establecer puentes emocionales, no solamente porque habla de personas socialmente sanas que debemos ser, sino también porque nos abre posibilidades de introducir el mensaje del evangelio mucho más fácil. Si llegamos nomás esporádicamente a sorpresa, somos adventistas, ten este folleto, adiós, bomba de humo, difícilmente nos van a hacer caso, difícilmente van a considerar. Piénsalo tú mismo y ponte en su lugar. Si llega alguien de cualquier otra religión y de la nada te da un folleto y se va, no te lo vas a conservar, o difícilmente lo conservas, o le das una ojeada pero con reservas. Cuando hacemos acciones express en nuestras actividades, en nuestros impactos, en lo que sea que hagamos, estamos disminuyendo nuestra capacidad de tener éxito, y el éxito para nosotros es que las personas le den una oportunidad a escuchar sobre Jesús. De hecho, hasta podemos pasar del otro lado de no ser efectivos a ser incluso un poco chantajistas, porque es persona con necesidad, mira, te traigo comida, ahora que la aceptaste voy a orar contigo. Pues ¿cómo te van a decir que no? Pues ya le estás dando algo, ni modo que te digan, no, solo dame la comida y vete, extraño. Viene junto con el paquete. Entonces es un poco meterles el mensaje a la fuerza. Y no debería funcionar de esa manera. Paso 3, entregar el mensaje. Como les platiqué, esta invitación misteriosa de estos jóvenes y esta charla culminaba en, antes de irnos queremos orar por ustedes. Sin embargo, esta oración no era así genérica de, Señor, gracias por estar aquí con ellos, bendícelos en sus problemas que nos contaron, amén, adiós, sino que les decíamos que nos vayamos a lugares apartados para orar personalmente, es decir, nos llevamos al papá a una habitación, a la mamá al patio, a los hijos nos quedamos en la cocina, por ejemplo,
Y entonces, mientras nos dirigíamos ahí y mientras estábamos a solas, podíamos hablar más sobre el problema o el motivo de oración que queríamos retomar para ese momento. Ahora, parte de la capacitación incluía también saber orar. Es increíble, pero la oración tiene su técnica. Tal vez todos oramos normalmente y está muy bien, qué bueno que ores todos los días, pero hay una forma más adecuada de que la oración funcione también para tu enriquecimiento personal y en tu enriquecimiento espiritual, perdón. Así que esa capacitación era importante y también la capacitación era para explicarle a la otra persona qué era orar, porque toma en cuenta que para muchas personas la comunicación con Dios es un rezo, que es repetir lo que de memoria ya tenemos. Entonces le explicábamos en 3 minutos, básicamente de manera condensada, una lección de la fe de Jesús, para que la otra persona entendiera qué es lo que íbamos a hacer y por qué eso era interesante para ellos. No quedaba ahí, sino que le decíamos que después de que nosotros hagamos la oración por ellos, ellos tienen la oportunidad también, si así lo desean, de orar. Y como hay gente que nunca ha orado en su vida, le damos una mini instrucción de 2 minutos de cómo orar también. Todo eso incluía la capacitación que nosotros teníamos para poder contactar con las personas y explicarles cómo tener ese primer contacto con Dios que posiblemente, insisto, nunca habían tenido. Saber cómo invitarlos a impresionar, cómo facilitándole los pasos para que ellos lo puedan hacer, cómo ser abiertos a que digan cosas que tal vez no estamos acostumbrados a que se incluyan en una oración, pero ellos lo incluían porque abrían su corazón. Eso era muy bonito y era importante que también que estemos listos para aplicarlo. Recapitulando, la comida era la necesidad, era romper el hielo para ofrecerles algo. Eso es suplir su necesidad. Una vez que ganamos la confianza, venía la charla sobremesa para hacernos sus amigos. Ahí entraba la estrategia después de la invitación para la oración, porque ya había un vínculo y estaban más abiertos a aceptar que orábamos por ellos, y entonces los acercamos a Jesús ofreciéndoles la oportunidad de que ellos oren. Como resultado, muchas personas aceptaron orar. Muchas personas se conmovían al orar y muchas personas expresaban que se sentían muy bien esto que estaban experimentando por medio de la oración. Sin embargo, no fue el fin del proceso. Si solo nos quedamos como iglesia en ayudar a las personas y no ofrecemos una solución espiritual, nos estaremos quedando, como les platiqué, en filántropos. Y si hacemos una actividad y nos vamos y nunca volvemos a ver a las personas, entonces no estamos haciendo amigos de las personas, estamos haciendo conocidos que llegaron y se fueron, entonces no estamos siguiendo el método de Jesús. Es importantísimo conectar con las personas, crear puentes de simpatía. A veces decir, hacernos sus amigos, yo no quiero más amigos, o honestamente no me voy a hacer amigo de esa persona. Piénsalo como crear puentes de simpatía. Es mucho más sencillo de imaginarlo, es menos personal, tal vez cause menos estrés social y finalmente toda potencial amistad comienza con un puente de simpatía. Lo importante es que entendamos que ayudar no lo es todo. Como evangelistas necesitamos presentar el evangelio. Esa es parte de la palabra y de la definición. Volviendo al plan, si la persona aceptaba orar y se mostraba abierto a este mensaje que le estamos entregando, se les hacía la última invitación, que era estudiar la Biblia. Gracias al Espíritu Santo, 7 personas aceptaron estudiar la Biblia. Y es ahí donde la iglesia local de Pochilá entraba, porque como les platiqué, ellos eran buenísimos para dar estudios bíblicos y ellos vivían en el mismo pueblo, por lo tanto, lo más natural era que ellos mismos siguieran este proceso. Sin embargo, eso podría hablar de un cierre del plan, donde ya entregamos los paquetitos y la siguiente fase de la producción se encarga de lo demás. Sin embargo, yo quiero instarlos en esta tarde-noche, no sé cómo está el sol allá en Toluca, a que vayamos un paso más adelante, que subamos el nivel de estas actividades. Y es la versión 3.1 del paso 3 de Jesús, continuidad. Esta es la parte más complicada, o en primera porque casi nunca la usamos, y en segunda porque requiere más compromiso. Y más compromiso es más tiempo, es más recursos, es más todo. Sin embargo, la continuidad hace un punto de inflexión en encontrar un evangelismo exitoso.
Podríamos estar cubriendo las primeras 3 fases del método de Jesús y aún así podríamos no tener todo el éxito que necesitamos, que buscamos, si no tenemos esta continuidad. La continuidad, básicamente, es un plan a mediano o largo plazo. Y esto hace la diferencia entre hacer una acción y tener un plan. A veces como adventistas somos muy de acciones. Vamos a repartir libros, vamos a hacer letreros de abrazos gratis o de voy a orar por ti, vamos a hacer limpiar un parque, acciones específicas. Y eso está muy bonito, está excelente. Sin embargo, no tiene toda la posibilidad de éxito que pudiéramos creer. Lo que sí lo provoca son los planes. La iglesia local de Pochila era, como les platiqué, muy misionera. Así que explotamos las ventajas competitivas de nosotros y de ellos. Nosotros éramos jóvenes, entonces era mucho más sencillo que nos abran la puerta, conectar con las personas, caer bien, ser chistosones, agradables. Y el de ellos era la parte ya más ruda, digamos, que es el estudio bíblico, que es algo que tiene su grado de complejidad muy, muy, muy grande. Ahora, como les platiqué, eso no puede ser la continuidad. Así que hay un paso más allá. Y es, dado que nosotros, como jóvenes, no teníamos la más mínima idea de cómo dar un estudio bíblico, hicimos un plan de que una vez al mes visitábamos a la iglesia de Pochila para acompañar a los hermanos a dar ese estudio bíblico. De esa manera nosotros aprendíamos de los hermanos de la iglesia local cómo dar ese estudio bíblico por observación. Cosa que finalmente nos lleva al punto número 2, donde nos exponíamos a dar el estudio bíblico por primera vez, porque pasaba mucho que el joven sin experiencia iba con el hermano con experiencia y el hermano con experiencia le decía al joven, tú da el estudio bíblico, así, frente a la otra persona, es decir, sin agua vas, sin este es el capítulo, a cómo vas, y ellos pues tenían que sacar la chamba, lo cual es un buen método de shock, porque lo hacían muy bien y llegaban los jóvenes muy felices de haber dado su primer estudio bíblico sin preparación, no es lo ideal, pero se lograba. Y tercer punto, no perdíamos la relación con las personas a las que habíamos hecho el contacto con la comida. Entonces, ese vínculo de simpatía que se había creado en esa ocasión y que derivó en un estudio bíblico se seguía fomentando y fortaleciendo. Ya las personas sentían que no les dimos comida y nos fuimos para siempre, sino que había una cierta conexión que se podía seguir disfrutando. Mediante la continuidad, entonces, podemos tener una oportunidad mucho mayor de influir positivamente, es decir, si llegamos en un solo contacto y nos vamos, es una oportunidad para influir, pero si estamos constantemente con la persona, es más posible que podamos encontrar la manera de llegar a su corazón. 2, la continuidad nos permite corregir el plan sobre la marcha. Si hacemos un plan de un impacto, si algo salió mal, si el plan no funcionó por las circunstancias, porque llovió, porque la gente no llegó o porque había mucho ruido o lo que sea, la acción se arruinó. Pero si tenemos algo continuo, en cada paso podemos ajustar hasta ir llegando a tener el plan mucho más redondo. Esa es la ventaja también de planes a mediano y largo plazo. Y tercero, cuando participamos en un plan a mediano y largo plazo, conocemos todo el proceso evangelístico. Muchas veces el Señor sí bendice lo que estamos haciendo y de nuestro impacto evangelístico sale un estudio bíblico. Pero ya tú como joven, ya no sabes qué pasó con esa persona que lo aceptó. Ya no sabes si lo fueron a visitar, si le dieron un estudio bíblico, si se bautizó. Posiblemente ni siquiera te acuerdas a quiénes viste. Lo cual no está mal ser parte de una cadena, digamos, de acciones, pero es mucho más interesante que tú puedas experimentar todo el proceso y más tus jóvenes para que puedan sentirse parte y parte de ser una herramienta en las manos de Jesús. Cuando sus jóvenes se sienten como un área esencial en todo el proceso, la experiencia se vuelve más enriquecedora. Finalmente, en esta actividad que les cuento, Dios bendijo un montón y 4 personas se bautizaron, lo cual rompió un récord para nosotros como jóvenes en la iglesia porque el récord era 0, la vara no estaba muy alta, pero bueno, es un avance y aunque fue en alianza y los hermanos, como les platicaba, hicieron una labor increíble, los de la iglesia de Pochila, es más de lo que habíamos hecho nosotros anteriormente, lo cual estamos muy agradecidos en el Señor de que nos haya hecho partícipes de esta experiencia, sobre todo porque es curioso que esta idea nació después de muchos rechazos de otras ideas.
Dios condujo incluso los nos para llegar a este gran sí. Vamos a hacer una comparación entonces entre aquella actividad de los libros que les platiqué y este plan. Nosotros solo gastamos, por cierto, este plan duró como 10 meses, desde el Día Mundial de la Juventud Adventista en marzo hasta por ahí de noviembre, que fue todo el proceso de un estudio bíblico, lo que se tarda en dar un estudio bíblico para tener esa continuidad. Así que en ese tiempo nosotros gastamos como unos 8,000 pesos versus 15,000 pesos que se gastó la iglesia en aquellos libros, siendo nosotros un 53.3% más efectivos en cuanto al dinero. Nosotros tuvimos 7 personas que recibieron estudios bíblicos. Con el método de los libros, solamente 2 personas lo recibieron. Es decir, que tuvimos un 350% de efectividad. Y en este caso del plan, se bautizaron 4 personas y en la acción de los libros se bautizaron 0 personas. Sí, tal vez es una comparativa un poco no tan relevante, eso no son números generales, pero fue curioso que en el mismo año se hicieron estas 2 acciones, tan solo con un mes de diferencia, y se vieron resultados tan distintos. Por cierto, aquí vemos a una señora y a una chica con el libro del año, porque finalmente esos libros también los llevamos en la actividad y los repartimos. Lo que quiero decir con esto es que repartir el libro no está mal, está muy bien. Solamente tiene que ser parte de un plan y de una estrategia de mediano y largo plazo para que funcione mucho mejor. Cuando los jóvenes volvían de dar un estudio bíblico, me encantaba preguntarles cómo les había ido y ellos llegaban sorprendidos de cómo se sentía ser útil para Dios. Esa experiencia que les contaba de MHI, donde uno no sabe cómo es que se siente, pero se siente pleno de alguna manera, ellos lo iban experimentando y eso me hacía el hermano mayor más orgulloso del mundo. Así que, ahora sí, vamos al punto de cómo lograrlo en pandemia, que supone que era el punto principal de todo esto y no lo estoy tocando hasta el final, lo voy a tocar como en 5 minutos. Va a ser lo de menos. Pero bueno, ya tenemos un marco teórico bastante grande de cómo enfocar el evangelismo de una manera que provoque una efectividad mayor y que el Espíritu Santo, como siempre, se involucra en nuestros planes, ya sean pequeños y grandes, y Él hace su labor muy importante, pero nosotros podemos hacer nuestra parte. ¿Cómo lograrlo en pandemia? Exactamente como lo lograríamos sin pandemia, con estrategia. Así que vamos a aplicar un poco de lo que aprendimos en la pandemia. Agárrense porque hay mucho texto. No se preocupen, no tienen que leerlo todo. Solamente es una demostración de todo un plan un poco más complejo y voy a explicar alguna cosita muy mínima. La idea que les propongo en este ejemplo es dar un curso o varios cursos gratuitos de campismo para principiantes. ¿Por qué? Porque nosotros como adventistas sabemos mucho de campismo. Básicamente nos dedicamos a eso. Entonces, seamos honestos, los clubes son importantísimos para nosotros. ¿Se han puesto a pensar qué tanto saben de campismo en comparación a sus compañeros de trabajo, de escuela o familiares? De verdad que sabemos un montón. Son habilidades que tal vez nunca ponemos en práctica porque siempre las ponemos en práctica dentro de nuestro círculo de expertos campistas, pero para el mundo de afuera, el que puedes encender una fogata te da poderes extraordinarios que las personas no tienen, Eso es muy importante. 2, ¿por qué en pandemia esto? Porque esto no solamente puede, sino debe ser al aire libre, naturalmente. Y también, por su naturaleza, pueden ser en grupos pequeños. De hecho, sería muy extraño dar una clase de fogata con 50 personas reunidas. Nadie vería. Tienen que ser grupos como de 5, así como se dan las clases en los clubes. Así que cubrimos con todas las situaciones que la pandemia podría presentarnos como restricciones y va funcionando muy bien. Además, las actividades al aire libre son mucho mejores que las actividades encerrados, lo cual incluso en la implementación estamos yendo con las normas de precaución y de cuidados de bioseguridad. Insisto, no estoy diciendo que esta es la idea que va a revolucionar el mundo adventista, solamente es una propuesta que ejemplifica lo que hemos visto toda esta tarde. Para establecer un plan necesitamos metas y objetivos. Esto da para un seminario por completo, pero rápidamente, una meta es algo intangible. Me voy a enfocar en la meta número 4, que tenemos abajito, que es evangelizar. Una meta debe tener un tiempo en la que se debe concretar. Aquí no se lo puse en la presentación, pero en mi documento le puse un año. Este va a ser un plan de un año. Y los objetivos son los pasos que debemos seguir para alcanzar la meta. Los objetivos sí son tangibles, sí se pueden medir, sí son cuantificables. La meta no es cuantificable, los objetivos sí son cuantificables. Entonces, dentro de sus objetivos imaginarios, esa actividad sugerente,
es recibir a 10 personas en el curso. Si recibimos más, excelente. Y tal vez tenemos la vara muy baja con estos 10. Cada quien se lo define según las circunstancias de su comunidad, de su iglesia. Siguiente objetivo, que de esas 10, 5 se interesen por reuniones espirituales. ¿Cómo? Pues después de la reunión de la fogata le dices, por cierto, tenemos el próximo domingo, otro curso que ahora es de cómo purificar el agua. Y también tenemos reuniones los viernes en la noche donde estudiamos la Biblia. Son bienvenidos en cualquiera de los dos. Entonces ya estás tirando ahí la buena curva para ver si también les interesa estudiar la Biblia, porque les caíste tan bien con tu curso de fogatas que dicen, oye, estos chavos se ven agradables y se ven honestos. Igual y sí le entro a más actividades. Y objetivo C, que después de este año de trabajo, uno se bautiza. Como verás, no es solamente hacer un curso, sino que hay una estrategia. Definir cuáles cursos se van a hacer, división de tareas entre nosotros, profesionalizarlo, es decir, hacer cada vez que sea mejor, que no sea algo ahí todo chafa, sino que sea algo digno, lo que hace un adventista, publicitarlo, una retroalimentación por nosotros mismos, tener cursos encadenados para poder invitar a las personas durante mucho tiempo y tener como que un público cautivo que conecte con estos cursos que pueden durar 6 meses. Y poco a poco estamos aprovechando para hacernos sus amigos, entonces suplimos una necesidad, nos hacemos sus amigos con simpatía y con el tiempo, y nos ganamos la confianza para entonces invitarlos a reuniones espirituales, que no tienen que ser las que ya estamos haciendo. Podemos hacer reuniones espirituales que nos inventemos para conectarlas con este gran plan. Así que no nos limitamos en lo que ya hay. ¿Cómo lograr la continuidad con esto? Como les platiqué, un proyecto de varios cursos, como casi un diplomado de campismo. Puedes invitar a las personas también para el Club de Conquistadores. Oye, ¿te gustó esto? Tenemos casi clases de esto, y también incluimos clases de Biblia y otras cosas en los que te pueden interesar entrar. Es para niños, hay para grandes también, que son guías mayores, en fin, podrías meterte si tú quieres. Totalmente accesible para todos. Y como les platiqué, pueden invitar a personas para otras reuniones. El fin es poco a poco que nos vayan perdiendo el miedo, ganar su confianza para que entonces el mensaje pueda entrar. Insisto, esta es una versión muy rápida de un plan, esto requiere mucho otro trabajo y hay que adaptarse según las circunstancias del lugar, pero bueno, tomando esta actividad como ejemplo, se ven reflejadas todo lo que hemos visto hasta ahorita. Hermanos líderes, yo sé que este trabajo evangelístico de una manera continua, a mediano y largo plazo, es molesto. Es decir, yo sé que requiere mucho trabajo y que estás pensando, ay, es muy complicado, esto no va a funcionar. O yo solo soy director de Conquistadores, no soy director de ministerio personal, no puedo hacer cosas tan largas. O hago eso o soy director. En la medida de lo posible, mientras más podamos involucrar a nuestra iglesia con nuestros clubes y entre todos formar una sola estrategia evangelística, esto podría tener una aplicación mucho más sencilla. No veamos a nuestros clubes, a nuestros departamentos como diferentes áreas o diferentes cosas, sino veamos a toda la iglesia como una sola punta de lanza para lograr un objetivo mucho más ambicioso para la honra y gloria de Dios. Y esa es nuestra misión y eso es lo que fuimos llamados. Y todo el tiempo somos misioneros, pero también como iglesias somos un gran equipo evangelístico, un gran equipo misionero. Para eso se formó la iglesia y para eso estamos aquí con nuestra misión. Y bueno, esto ha sido todo. Yo soy David y nunca sueltes tu espada.